Shalom Alejem. En esta oportunidad que estamos realizando una serie de estudios camino a Sinaí para recibir la Torá en la celebración de Shavuot, quisiera hablar en esta oportunidad sobre un tema que he titulado Aprende a escuchar. Al iniciar este camino hacia Shavuot, nos damos cuenta del proceso que se vive internamente para prepararnos a recibir la Torá. Una mente que ha sido esclava por años no puede pensar, asumir y otras cosas de una vez o de forma correcta. Las cosas de manera apropiada no se dan de inmediato en una persona que ha vivido todo el tiempo como esclavo. Necesita un proceso de cambios y renovación de conceptos que le permitan tener una perspectiva correcta y de igual manera su práctica. Ahora, nos podemos preguntar por qué es importante todo esto. La mayoría de las personas piensan que obedecer un mandamiento es lo más importante, y eso es una verdad a medias. La obediencia al mandamiento trae como resultado beneficio a la persona, pero debemos entender el mandamiento como un medio y no como un fin en sí mismo. Porque es importante lo que internamente es la persona que está obedeciendo el mandamiento. Quiere decir que el mandamiento es sumamente importante dependiendo de la actitud de la persona al momento de obedecer y el por qué obedece. No es una obediencia automática o mecánica, sino que hay conciencia de lo que se está haciendo. Enseñan los rabinos que oír, que está relacionado con la expresión obedecer en hebreo, trae beneficios y la Torá lo describe en Devarim o Deuteronomio 28. Y esto es importante para que no actuemos como un zombi o de forma mecánica, sino que concienticemos todo aquello que estamos haciendo y para qué lo hacemos. Aquí entra lo que es la kavaná y es la motivación o la intención de la persona al momento de obedecer. Si no, estaría simplemente captando un mensaje o simplemente escuchando. Si el mandamiento es un medio, la pregunta que podemos hacernos es ¿cuál es el fin por el cual estamos utilizando este medio? Ser uno con Hashem es el fin o el propósito de toda persona que asume la Torá como una guía. Y para eso, ¿en quién nos vamos construyendo a diario a través de oír y obedecer la Torá? Y las personas que nos enseñan serán clave, será un instrumento que nos van a ayudar en este proceso que nos acerca a Hashem hasta hacernos uno con Él, que es el proceso de Debekut. Ahora, ¿cuántas veces creemos escuchar a otra persona para luego darnos cuenta que nuestra mente estaba en otro lado? Creo que esto pasa con regularidad. Antes de decidir si aceptar o rechazar una idea, antes de discutir o de hacer comentarios o de negar aquello que se pudiera estar planteando en una conversación, debemos asegurarnos que estamos siendo objetivos. De otra forma, se pudiera estar expresando un prejuicio emocional y no una opinión inteligente. A veces la persona están compartiendo con alguien y ni siquiera se tiene la educación de mirar a la persona a los ojos. Y ahora, cuando las personas tienen ese apego a los teléfonos celulares, pudiera alguien estar hablando mientras que la otra persona ni siquiera respeta el momento de la conversación para prestar atención, sino que está hablando por teléfono y le dice a la otra persona que siga hablando, que él está prestando atención. Esto no es verdad y es una forma hasta de burlarse de la persona que está hablando y que no sabemos lo que internamente puede estar experimentando esa persona. En este shiur o en esta lección número 2 es importante que aprendamos lo que representa Shemiat Beosen, que significa
oye con tus oídos. Y muchos pudieran decir, es que eso es algo elemental, oímos con los oídos. Sin embargo, pareciera que en la práctica no es igual. Cuando la Torá utiliza la palabra Shema, que es lo que a diario declaramos como oración a través de lo que se conoce como el Shema Israel o el Oye Israel, esto implica un nivel mucho más profundo de atención. Es algo en lo que nos enfocamos, prestamos atención, la ponemos en acción, meditamos y hacemos algo que es bastante profundo al momento de declararlo. Por toda esa atención en lo que estamos diciendo y permitir que ese mensaje que estamos exponiendo penetre nuestros sentidos, que pueda ser parte de nuestro pensamiento. Así que oír efectivamente significa atender a las palabras, entender el mensaje y ponerlo en acción. Algunas veces no prestamos atención. Pudiéramos hablar por horas y ni siquiera saber por qué estamos discutiendo. Y muchas veces esto sucede en las parejas. Se empieza hablando de algo y se termina discutiendo por algo totalmente diferente a lo que originó la conversación. Inclusive, muchas veces pudiera ser simplemente un monólogo, cuando en verdad se quería establecer era un diálogo. Dentro del pueblo de Israel, vemos el caso dentro de escuelas fariseas y en este particular la que era de Hillel y la de Shammai, conocidas como Bet Hillel y Bet Shammai o casa de Hillel y casa de Shammai. Eran parte de los sugot o de los jueces del momento, dos famosos rabinos, líderes de grupos de estudio de la Torá, de la Mishnah y de todo lo que es el compendio de material que dentro de tu pueblo, dentro del pueblo de Israel, se tiene como base o fundamento al momento de estudiar. Estos dos grandes rabinos discutían sobre prácticamente todas las cosas y veían un mundo desde perspectivas totalmente opuestas, aunque cada quien desde su óptica podía tener la razón. Cuando vamos a la halajá, que viene a ser la ley judía, la forma como se procede, se sigue regularmente la opinión de Bet Hillel, la casa de Hillel. Ahora, ¿por qué? Porque en cualquier desacuerdo, Hillel siempre prestaba atención y buscaba primero la opinión de Shammai y solo después planteaba su postura. De esta forma, la posición de Bet Hillel era considerada como más objetiva y reflejaba una verdad que estaba en algún lugar intermedio entre las dos posiciones de estos grandes rabinos. Es por eso que la ley judía sigue a Bet Hillel. Creo que la próxima vez que nosotros estemos frente a una conversación o frente a una discusión, deberíamos analizar la situación de forma muy clara y con objetividad. No tomemos ninguna idea por sentada, que eso sucede muchas veces. Inclusive, si crees que entiendes lo que significa, a lo mejor no es así. Hay que asegurarse que lo que se está diciendo o la persona que está planteando algo, nosotros en verdad estemos entendidos de lo que plantea. Es como prestar atención o escuchar el mensaje que está detrás del mensaje. Y eso es donde vamos a ver en verdad la esencia de la conversación. El gran problema es que muchas veces estamos más centrados en ganar la discusión que en escuchar. A veces hay personas que plantean algo y como es un punto de vista diferente, su mecanismo de defensa se activa y está esperando que la persona termine para de forma inmediata refutar o decir algo totalmente diferente a lo que se expuso, que como resultado de ser diferente no prestó atención. Simplemente se quedó en shock
o se quedó bloqueado en algo que le llamó la atención y activó ese mecanismo de defensa. Por eso hay personas que en medio de una discusión, para ellos lo más importante es tener la razón y no tener la verdad. Así que debemos tener eso presente, porque frecuentemente la pelea es sobre algo completamente diferente de lo que pensaba la persona que era. Quizás la otra persona está sintiendo que él no me respeta o que él no me valora. Es importante que podamos captar el mensaje y no solo las palabras. Si prestamos atención, las palabras, la forma como la expresa, la mirada, las emociones, nos puede decir mucho más que el propio mensaje. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el punto a donde deberíamos llegar con todo esto? ¿O a qué nos referimos? ¿O qué es lo que se quiere plantear? Y es que no podemos dedicar a preparar una respuesta mientras que la otra persona esté hablando. O sea, debemos prestar atención y oír muy bien, con objetividad, asumiendo que no tenemos la verdad absoluta. Pudiera ser que la otra persona nos esté diciendo algo que pudiera ayudarnos en nuestra vida. Así que en vez de estar preparando la respuesta en nuestra mente para refutar, más bien prestemos atención. Por medio del cuestionamiento, encontraremos que siempre hay algo más profundo de lo que se dijo simplemente cuando captamos el mensaje. Preguntarle a la otra persona, ¿quieres decir qué en relación a lo que está hablando? O por favor dime si te entendí correctamente, y plantearle más o menos lo que esta persona ha dicho. De esta forma, al menos vas a saber que estás discutiendo sobre el mismo asunto, o por lo menos que entendiste lo que plantea. Una vez que creas que entendiste la idea, haz el esfuerzo de repetirlo en tus propias palabras. Asimismo, utilizar un ejemplo propio para ilustrar lo que los demás te están diciendo. Y esto te forzará a concentrarte en la esencia de la idea. Es una buena prueba para ver si se entiende el mensaje, y esto te ayudará a integrarlo y a recordarlo. De esta forma, la otra persona se sentirá que le has prestado atención y que pudiera compartir contigo. El oír de forma activa ayuda a tener conversaciones más significativas y profundas. Cuando presta total atención a lo que dice la otra persona sin planificar lo que se va a contestar ni interrumpir, que muchas veces sucede, empieza a hablar a alguien y la otra persona interrumpe y no deja que la otra persona que comenzó con una idea termine de plantear la idea por el desespero de querer contestar. Es importante que podamos desarrollar habilidades de comunicación que sean más efectivas. Así, si empezamos a practicar el oír a la otra persona, se va a sentir atendido, se va a sentir honrado o importante porque le estás prestando atención. Oír efectivamente es una forma de prestar atención que permite conseguir más información. Profundizar en otros puntos de vista y trabajar en cooperación con otras personas será vital. Se requiere un esfuerzo consciente de nuestra parte para realizar todo esto. Debemos conseguir que el interlocutor se sienta comprendido y libre para expresarse, y también centrar la atención no solo en lo que dice, sino en lo que siente. Eso nos ayudará a tener mayor empatía con la persona que está conversando con nosotros. Mucha gente confunde todo esto con una serie de estrategias para que la otra persona crea que estamos escuchando. Y eso sería simplemente fingir que estamos atentos, es de mala educación y se ve muy mal. Prestar atención y oír efectivamente es dedicarle a alguien
toda la atención y además dejarle claro que lo estamos haciendo. De esta forma la gente se siente libre para seguir hablando, incluso cuando no tengas mucho más que ofrecerle que simplemente tu oído. Escuchar efectivamente genera confianza, genera cercanía, genera seguridad, genera empatía. No solo permite ampliar información, también tiene un maravilloso poder curativo sobre las personas que están siendo escuchadas. Cuando empieces a escuchar correctamente, te darás cuenta de que sin hacer nada, la gente empezará a encontrar la solución a sus problemas y se sentirá mucho mejor después de haber hablado. Tú te vas a convertir en una especie de catalizador necesario para que la gente organice sus sentimientos y se sienta más seguro para tomar decisiones. Y la mayoría de los problemas de la gente son dudas de hacer una elección importante. Al momento de querer decidir, siempre hay como cierta duda, cierto temor. Y por eso la conversación. Ahora, si todo esto es importante, si vivimos en un mundo que lo que más vemos es la comunicación, ¿por qué tan poca gente escucha de manera efectiva? ¿Por qué poca gente ha aprendido a escuchar? Si esta habilidad es tan útil, ¿por qué tan poca gente se molesta en usarla? ¿Por qué las personas no oyen? La respuesta es que no estamos diseñados para hacerlo. Requiere un esfuerzo que no mucha gente está dispuesta a hacer. En pocas palabras, es como si estuviéramos programados más para hablar, y en este caso las mujeres mucho más por la forma en que fueron creados, y así está establecido en la Torá. A la mayoría de las personas les gusta más hablar que escuchar. Si nos ponemos técnicos, se ha demostrado que hablar de nosotros mismos activa áreas del cerebro relacionadas con el placer, por lo que resulta hasta cierto punto normal que prefiramos o que tengamos como elección o preferencia oírnos a nosotros mismos que a los demás. El segundo obstáculo es que existe la creencia de que para caerle bien a alguien debemos ser interesantes, lo que implica que terminamos hablando más que escuchando, cuando debería ser todo lo contrario. Pero como esa es la realidad, lamentablemente terminamos con problemas en la vida. Para caerle bien a alguien, lo que debes conseguir es que la otra persona se sienta interesante y aprenderlo a oír. Es importante aclarar algo sobre las personas que hablan mucho cuando están contigo. Aunque quizás te caen mal por ese motivo, la realidad es que es probable que de alguna forma se sientan inferiores a ti y quieran ganarse tu aprobación e interés. Quizás más que enfadarte con ella, deberías compadecerlas o tener más empatía por lo que pudieran estar viviendo internamente. De hecho, en un estudio se ha demostrado que las personas que más hablan de sí mismas tienen más probabilidades de sufrir depresión. Ahora vemos la relación entre hablar mucho y la baja autoestima. Hablando, dejamos de oír nuestra voz interior, y esto dicen los terapeutas que también consideran que la gente que habla en exceso a menudo lo hace porque no puede tolerar las emociones que les invaden cuando escuchan a otra persona. Mucha gente utiliza sus propias palabras para evitar profundizar en lo que están sintiendo. Consiguen que su voz exterior eclipse por completo su voz interior. Por último, cuando tenemos un conflicto verbal con alguien, lo más habitual es que nuestra mente esté ocupada pensando en la respuesta a lo que nos están diciendo. Como asumimos que es algo en lo que no vamos a estar de acuerdo, en lugar de prestar atención, nos centramos en cómo debatir ese mensaje o cómo rebatirlo. Incluso cuando crees que estás escuchando a la otra persona, ya sea en una conversación con un amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar,
La realidad es que no sueles prestarle toda tu atención. Y si realmente lo haces, es también probable que no se sienta totalmente comprendido, por lo que no te revelará la información más personal, sino aquella con la que se sienta más cómodo. No somos tan buenos escuchando. Y prueba de ello es que hay cierta evidencia que demuestra que la gente tan solamente recuerda entre el 10 y el 25% de lo que oye. Tenlo presente la próxima vez que le cuentes a alguien algo o detalles y te darás cuenta que solamente recuerda una parte. O a una pareja, cuando la esposa o el esposo le dice a su pareja sobre algo o alguna tarea o algún mensaje o algún recado o que traiga algo, verá cómo se le olvida. Hay algunos casos que considero importante debemos tomar en cuenta para ser personas que aprendan a escuchar o que oigan efectivamente. Para empezar, evitemos juzgar al momento de hablar. Quizás lo más difícil sea lo más necesario. Escuchar sin juzgar a la otra persona o sacar conclusiones a priori. Esto no nos ayuda en nada. Recuerda que cuando alguien habla está usando el lenguaje para expresar los pensamientos y emociones que siente en su interior. Y que no tiene por qué ser totalmente preciso o exacto con las palabras. Si dice algo que te escandaliza, reconoce que te ha sorprendido, pero no lo califiques de locura o de estupidez. En el momento en que piensas o actúas como un juez, pierdes tú y tu utilidad como alguien que puede oír y ayudar. Pierdes ese momento, esa oportunidad que se te da de poder ser un canal de bendición para otra persona. Otro punto que quisiera destacar de estos que nos ayudan a poder aprender a oír es resistir la tentación de dar consejos. Esto es algo que pasa muy seguido. Y esto es especialmente importante en los hombres, ya que nuestra actitud suele estar muy enfocada a la resolución de conflictos y sobre todo si son con el caso de mujeres. Siempre vemos como esa parte débil, afectiva y querer ayudar, querer proteger, querer dar un consejo pudiera ser lo normal. La mayoría de nosotros cuando hablamos no lo hacemos para que nos den consejos. Los consejos siempre están basados en un contexto que no tiene por qué ser el nuestro. Además, cuando alguien aconseja de esta forma, suele ser porque desea hablar de sí mismo en lugar de escuchar. La mayoría preferimos encontrar nuestras propias soluciones y tan solo necesitamos a alguien que nos escuche y nos ayude a descubrirla. Si de todas formas crees que tienes una idea absolutamente genial, lo más aconsejable es pedir permiso a tu interlocutor y plantearle: ¿te gustaría escuchar mi opinión al respecto? También vemos casos de personas que nos cuentan algo de una forma que le damos la respuesta que desean. Eso le da seguridad por la necesidad de aprobación y también para evadir la responsabilidad del error y culpar a otros de sus actos. Entonces yo planteo una conversación y empiezo a decir las cosas de una forma en que me den la respuesta que yo quiero. Y de esta manera tengo la aprobación de esa persona, y si en caso de que se cometa el error o se haga algo equivocado, la responsabilidad sería de otro y yo no me sentiría culpable. Otro de los puntos que se destacan y que quiero tratar para aprender a escuchar es el hecho de interrumpir solo cuando sea imprescindible. Otro ejercicio bastante difícil en la mayoría de las conversaciones
La gente se interrumpe constantemente o se grita, y eso lo podemos ver en programas de debates, y dependiendo de la nación, veremos que tienen como parte de la idiosincrasia levantar la voz y gritar, pensando que de esa forma tienen como que mayor razón, y la manera de reaccionar y de gritar simplemente está mostrando la debilidad de los argumentos del que grita. Cuando alguien interrumpe, está mandando los siguientes mensajes: lo que tengo que decir es más importante que lo tuyo. Esto no es una conversación, es una discusión y quiero ganarla. No me apetece escuchar los detalles de tu opinión. Cuando alguien interrumpe, estas tres cosas son mensajes que nos pudiera estar enviando y a lo mejor no nos damos cuenta. Para aprender a escuchar, primero deja que sea tu interlocutor el que guíe la conversación hacia donde él desee. Evitar hacer preguntas o sugerencias que puedan interrumpir y conducir hacia otros temas que no son los planteados ni los relevantes en el momento. Como por ejemplo, quizás deberías tener en cuenta también, o esto me recuerda cuando... O, bueno, yo conozco una persona que también, y de esta forma se pierde todo el hilo. Otro punto para aprender a escuchar atentamente o escuchar de forma correcta es ayudar a clarificar los pensamientos y sentimientos. Cuando tu interlocutor haga una pausa, puedes aprovechar para intentar clarificar sus pensamientos con preguntas abiertas sobre sus emociones. Una pudiera ser: ¿qué es exactamente lo que te preocupa de tu situación actual? Y de esta manera pudiéramos ayudar en lugar de hacer preguntas cerradas. También puedes reflejar lo que crees que te acaba de decir para que te aclare o niegue o lo confirme, y que de esta manera has entendido. Entonces la pregunta pudiera ser: ¿preferirías este trabajo en el que no vas a poder viajar nunca? Así se motiva a la otra persona para que elabore más su punto de vista y plantee mejor lo que sucede en la conversación, y le vas a ayudar a explorar mejor sus creencias y opiniones. Recuerda que el verdadero significado de las conversaciones personales no suele estar en el texto de lo que se dice, sino en la emoción. Por lo tanto, la clave es responder a las emociones de tu interlocutor. Decirle: oye, ¿te duele que no te haya respondido el mensaje? ¿Te incomoda que cuando me envías un mensaje por WhatsApp te dejen visto? Y no al contenido textual como tal, sino qué es lo que hay detrás de esto. Otro punto que nos ayudaría a mejorar lo que es el escuchar, que pudiéramos decir que prácticamente es como un arte, es respetar los silencios. En varias investigaciones se ha visto que la principal diferencia entre los mejores negociadores de rehenes con el resto es que los más eficaces escuchan mucho más de lo que hablan, y además respetan los silencios. Dicen que los psicólogos son las personas que ganan el dinero más fácil simplemente por oír. Lógicamente, una de las claves de aprender a escuchar es precisamente escuchar. Pero debes también sentirte cómodo con los silencios, porque los silencios dan tiempo a las personas a pensar, a reflexionar o meditar en lo que se está diciendo y encontrar las palabras más precisas. Así que no le niegues ese derecho a la persona. Por otro lado, el silencio es especialmente útil en situaciones tensas porque ayudan a calmar ese momento. Y eso es imprescindible para que alguien deje de actuar de forma emocional y empiece a comportarse de forma más racional. Y si realmente quiero escuchar, pero lo que me están contando es muy aburrido, si no te interesa nada de lo que te dice alguien, es mejor ser honesto y no fingir y decírselo.
Lo importante aquí es comunicarlo sin herir sentimientos, porque es fácil que tu interlocutor crea que le estás diciendo que no te interesa él como persona, en lugar de que le estás planteando que de pronto no te interesa lo que está diciendo, que es diferente a la persona que está hablando. De esta manera nos evitamos malos entendidos y así podemos cultivar una mejor conversación. Así pues, en vez de decirle no me interesa lo que dices, se pudiera decir disculpa, pero la realidad es que este tipo de temas no me generan mucho interés o no los conozco mucho y evitamos malos entendidos. Creo que lo importante es ser sinceros y también saber cómo decir las cosas a la otra persona para que no se sienta ofendido. Ten presente que habitualmente las conversaciones se nos hacen aburridas porque nos quedamos en la superficialidad, en la información subjetiva. Intentemos profundizar en las emociones que hay detrás del texto, detrás de lo que se dice. Entiende qué motiva a esa persona y por qué siente lo que siente cuando te cuenta lo que está planteando en la conversación. Quizás te vas a sorprender con la conversación que surja después de ello. Conclusión. Aprender a escuchar es sumamente importante, porque vivimos en un mundo que se rige por la comunicación. Intenta ayudar a la persona escuchada a contactar con sus sentimientos. Se trata de abandonar la superficie del mensaje para profundizar en las emociones subyacentes. Cuando aprendes a escuchar activamente, tu cometido no es solucionar los problemas de quien te habla o aconsejarle de la forma más sabia posible. Tu misión es lograr que reconozca y entienda sus sentimientos para que encuentres las soluciones por sí mismo. Solo así podrá quedar convencido de que realmente ha encontrado la mejor solución para él. Una vez haya superado esta primera etapa más comprensiva y empática, podrás avanzar a una segunda etapa donde estarás más legitimado para dar tu opinión o aconsejar, inclusive guiar desde tu propio contexto. Cuando entiendas lo que la otra persona quiere, te resultará mucho más fácil comunicarte con ella. Así que en este camino de la cuenta del Homer, cuán importante es que podamos aprender a escuchar, que seamos personas que nos demos a conocer por ser buenos oyentes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom Alejem.